Para mí, una de las sensaciones más interesantes de entrar a los 20 fue empezar a ver cómo todo mi círculo empezaba a tomar rumbos totalmente diferentes. Al recordar la infancia, muchos de nosotros podemos afirmar que en algún punto le tuvimos miedo a la oscuridad o que hicimos alguna travesura que ahora contamos como anécdota. Aunque existen muchos tipos de personas y personalidades diferentes, hay muchas experiencias por las que la mayoría pasamos y con las que podemos sentirnos identificados. En la infancia existe la etapa en la que un niño empieza a preguntar el porqué de todo, en la adolescencia se empieza a desarrollar cierto pensamiento crítico y por lo tanto en muchos casos también se desarrolla cierta rebeldía y al parecer el hecho de que según la edad haya ciertas tendencias en nuestra experiencia vital es algo de lo que tampoco nos libramos cuando entramos en los 20. Hay un fenómeno del que me he dado cuenta que muchas personas que entran en sus 20 experimentan, incluida yo misma, que se ha bautizado en redes como la crisis del cuarto de vida. Tengo 23 años y no sé lo que quiero hacer con mi vida. Tengo 20 años y ya siento que debería de tenerlo todo claro. 17 años y todos los días tengo ansiedad por estarme quedando atrás. Tengo 22 años, estoy a punto de terminar la carrera y no tengo ni idea de qué quiero hacer después. Los 20, esa década que dicen que es la mejor de tu vida, pero que muchas veces se siente como un juego que ni tan siquiera sabes las reglas. Desde que cumples 20, de repente hay un reloj invisible que empieza a hacer tic-tac sobre tu cabeza. 24 años y siento que no he logrado nada en mi vida. Me siento estancada, me siento inútil, me siento perdida. Muchos a mi edad ya están casados, comprometidos, unos ya hasta con hijos y otros con trabajos bien pagados, independientes, viajando por el mundo. Y luego pues estoy yo, que no sé dónde encajo yo en toda esta ecuación, la verdad. No sé, es una mierda sentirte así de perdida, la verdad, supongo. A panic to be perfect, to have everything figured out before 30. A panic to stay ahead of the cost of living crisis, buy a house, all while staying present because you're only in your 20s once, remember? Y la crisis del cuarto de vida se define como el periodo de cuestionamiento e introspección que suele darse entre los 20 y los 25 años. Algunas de sus características son incertidumbre, inquietud, ansiedad por la transición entre la formación y el trabajo o sentirse incompleto. Y de eso vamos a hablar, ya que es algo con lo que en parte me he sentido identificada en algún punto de mi vida y que soy consciente también que mucha gente entre sus 20 y sus 20 y tanto experimenta. Con esta sensación pueden ir asociadas otras como no sentirnos lo suficiente, sentir que estamos atrás en la vida o tal vez que estamos en el sitio en el que queríamos estar pero no nos llena. Y tal vez vemos las cosas tan lejos que nos desilusionamos un poco o nos sentimos abrumados. Y en mi opinión, esto se ve reforzado con la gran exposición que existe en la actualidad a las redes sociales, donde podemos ver gente en nuestra franja de edad consiguiendo cosas, comprándose un apartamento o con rutinas muy diferentes a las nuestras que subconscientemente van creando en nuestra mente lo que es el ideal de éxito o de aquello que es deseable. Las redes sociales ahora influyen mucho en nuestra manera de percibir la realidad, pero ¿son las únicas? ¿Quién o qué es lo que define exactamente estos estándares? ¿Y por qué se crean? Vamos a intentar profundizar sobre el porqué de este fenómeno y al final también os hablaré un poco de mi experiencia y de cosas que me han ayudado. Y para entender mejor nuestras tendencias, por qué tenemos unos ideales de éxito y no otros, o por qué sentimos la necesidad de haber cumplido ciertos logros al llegar a determinada edad, debemos entender un poco mejor cómo funcionamos. Y la sociología puede ser útil para esto. La sociología es la ciencia que estudia cómo se comporta la sociedad, cómo se organiza y cómo cambia. Da cuenta de las interacciones sociales, las instituciones, la producción y las formas de sociedad existentes. Entonces, ¿por qué es importante para este tema? Porque a través de esta disciplina podemos ver un poquito mejor que hay mucho de nosotros que es adquirido de la sociedad y el contexto en el que vivimos. Parte de ello, nuestras expectativas. En la edad antigua, por ejemplo, las necesidades giraban en torno a la estabilidad, el alimento y había una fuerte cultura de obediencia a los dioses. El estándar de vida giraba en torno a tener un rol establecido, ser campesino, ser sacerdote, ser militar, y el ideal de éxito estaba relacionado con labores como ser un funcionario del imperio, tener tierras, ser sacerdote o un militar destacado. Y para las mujeres
era diferente. Para ellas era más normal tener el rol de esposa, madre o trabajadora doméstica. En sociedades más antiguas incluso eran excluidas de la educación formal y de la política. Por lo tanto, el ideal de éxito que tendría un joven mesopotámico sería tal vez un tanto diferente al que lo tendría uno de la actualidad. Hoy en día, pocas personas conozco yo que tengan como objetivo de vida ser militares o sacerdotes. Poco tendríamos en común con un joven mesopotámico. Esto es en gran parte porque vivimos en tiempos y sociedades muy diferentes. Y esto no pasa solo a lo largo del tiempo, sino que también existen diferentes sociedades en un mismo espacio temporal. Y esto es así porque somos seres sociales. Y esto quiere decir que una persona se convierte en persona estando en relación constante con los demás. Sin esta interacción permanente no habríamos llegado a ser personas. Somos parte de la sociedad y la sociedad moldea nuestra personalidad al mismo tiempo que nuestras interacciones también moldean esta sociedad que construimos. Por lo tanto, es como un ciclo que se retroalimenta. La sociedad nos moldea como personas, pero al mismo tiempo esta interacción que nosotros ponemos entre nosotros también moldea las instituciones que rigen la sociedad. Por lo tanto, hay una gran parte de quienes somos influidos por el hecho de ser seres sociales que vivimos en una sociedad en un tiempo determinado. Recibimos influencias constantes de nuestras familias, de nuestros amigos, de las cosas que escuchamos en redes sociales y de todo lo que es socialmente deseado y aceptado, e incluso de la organización social, política y económica. Y aunque no es determinante, como ya he dicho anteriormente, es bastante influyente. Al proceso por el cual una persona aprende los elementos socioculturales de su entorno, incluyendo las leyes y las normas sociales, se le llama socialización y es un proceso imprescindible para el desarrollo de cualquier persona. Aprendemos que a la escuela se debe llegar a una hora determinada, aprendemos qué es una madre y cuál es su función, qué es un hijo y cuál es su rol dentro de la familia. Aprendemos que no podemos quedarnos mirando fijamente a un desconocido en la calle porque es de mala educación y también aprendemos los comportamientos aceptables ante ciertas circunstancias o contextos. Una característica interesante de esta socialización es que es liberadora y a la vez limitante. Esta idea viene de un conocido sociólogo que se llama Emily Durkheim e implica que la socialización es liberadora en el sentido que nos permite vivir en comunidad, compartir significados y funcionar como sociedad, pero nos limita en el sentido de imponernos reglas, castigar la desviación y encerrarnos en roles preestablecidos. Y aunque sí que es verdad que se reconoce que mayoritariamente es un beneficio y es necesario para la sociedad, también es cierto que existe una presión social constante. But I've experienced this whole societal pressure and expectation with my extended family, where I am expected to show up in a certain way or communicate in a way I'm not comfortable with. I've experienced it in my career out of feeling beholden to the idea of networking. So much pressure with social media to get things right and make the perfect content or look a certain way. Like, you can be such a passionate person, you can be so into what you're doing, you can be doing things for the right reason. But it's like social media kind of gives you this pressure to feel like what you're doing isn't enough. Y ser seres sociales no es la única característica que influye. También resulta que como personas necesitamos darle sentido a la vida. En tiempos antiguos, lo que nos ayudó a sobrevivir fue saber identificar el peligro mediante indicios. Debíamos saber reconocer huellas de depredadores, buscar patrones que indicaran peligro y saber anticiparnos. Se podría decir en cierta forma que le dábamos un sentido a nuestro entorno para poder sobrevivir. De esto podía depender seguir un día más o no con vida. Por lo tanto, si sabíamos lo que significaban las cosas que nos rodeaban, estábamos más preparados para afrontar el peligro y también más seguros. Es normal entonces que a lo largo del tiempo hayamos buscado saber y entender. Además de esto, debemos tener en cuenta que nuestro cerebro odia la incertidumbre, no le gustan los espacios en blanco. Para todo tiene que haber un inicio, un desarrollo y un desenlace. Por lo tanto, es normal que también se caracterice porque siempre esté buscando una coherencia en lo que vivimos. Queremos que todo tenga una explicación, que lo que vivimos nos lleve a algún lugar. Por ejemplo, si nos imaginamos en el salón de nuestra casa, digamos que queremos ver la televisión, lo que hacemos es intentar encender la tele con el mando. Lo que esperamos que pase es que se encienda la tele, ¿no? O sea, yo tengo ganas de ver la tele,
Yo aprieto el botón de encendido del mando y espero que la tele se encienda casi inmediatamente. En el momento en el que esto no ocurre, puede generar confusión e incluso después de un rato de repetidamente haberlo seguido intentando, puede generar incluso frustración o algún tipo de sensación negativa, porque es un hecho que genera una cierta incoherencia y con esta incoherencia incomodidad, porque ahora tenemos un nuevo problema que tenemos que resolver. En el libro Pensar rápido, pensar despacio se nos expone que el cerebro funciona con dos sistemas. El sistema 1 es el de pensamiento rápido, el que toma decisiones al instante, y el sistema 2 es de un pensamiento más analítico, el que observa todos los factores y toma decisiones más complejas. Una característica de este segundo sistema es que es más vago. En el momento en el que no se enciende la televisión o pasa algo fuera del guión, nos vemos obligados a encender nuestro sistema 2, que es el complejo, en el que tenemos que observar detenidamente la situación e invertir más tiempo y energía. Y al cerebro tampoco le gusta eso de tener que invertir energía y tiempo extra, por lo que por inercia intenta evitar usarlo si no es imprescindible. En un artículo en el que se comenta este tema de la necesidad de darle sentido a la vida, nos comentan que lo que logramos entender nos proporciona una sensación de control sobre la vivencia. En cambio, aquello que no sabemos nos genera inquietud e intranquilidad. Y esto lo podemos ver tanto en el momento que cuando esperamos que se encienda la tele no lo hace, como cuando esperamos habernos independizado a los 25, pero pasan los años y no ocurre. O ocurre, pero se te plantean otras muchas preguntas o no es como esperabas. Hay muchas situaciones que pueden generar incoherencias, ya sea porque cambiamos de etapa, porque nos encontramos en un contexto diferente o porque nos empezamos a sentir diferente respecto a las cosas, y esto también puede abrir una etapa de cuestionamiento y averiguación en nuestras vidas. Además, al parecer también hay factores que indican que por naturaleza tendemos un poco a resistirnos al cambio y a la incertidumbre. Por lo tanto, como conclusión de quién o qué define estos estándares de éxito o de vida, yo diría que más que ser algo específicamente, son varios factores que actúan y que al final nos acaban creando esta sensación de querer encajar o tener cierta coherencia en nuestras experiencias de vida. Por lo tanto, diría que estos estándares son una combinación de la idea social, de nuestras expectativas creadas bajo la influencia de nuestro entorno que hemos interiorizado y de nuestra necesidad de darle sentido a la vida y ubicarnos en una narrativa social y personal. Y aquí voy a hacer un apunte que es algo que he dicho anteriormente, pero que creo que es importante recordar, y es que aunque todos estos factores sean influyentes, no son determinantes. No son determinantes en el sentido en el que sean simplemente pues comentarios o ideas. No estoy hablando de realidades o situaciones más complejas que sí que pueden llegar a estar fuera del alcance de una persona y que sobre las cuales no pueda realmente decidir. Y saber el por qué está muy bien. De hecho, si sois como yo, a mí me ayuda un montón saber el porqué de las cosas, me encanta saber el porqué, pero aparte de saber el porqué, ¿qué podemos hacer en este tipo de situaciones? Y la verdad que al tratarse de un tema tan enlazado con la experiencia personal, no hay una solución única ni una fórmula secreta que hará que sientas todo como de costumbre o que te dará todas las respuestas. Pero hay cosas que podemos hacer que nos pueden ayudar a navegar por esta etapa. Y hace unos años podría haber sido perfectamente cualquiera de los ejemplos que os he puesto de la etapa de los 20 en TikTok, pero ahora me encuentro en un momento más tranquilo. Y eso no significa que lo tenga todo resuelto ni que en el futuro no me vayan a salir algunas incógnitas. Pero estoy más a gusto y tranquila con mi realidad y con el punto en el que me encuentro. Y a continuación os voy a comentar algunas cosas que me han funcionado a la hora de atravesar esta etapa. Y el primer punto que voy a comentar es aprovechar esta etapa para reflexionar, pero no para sobrepensar. Y aunque es tentador sobrepensar cosas como ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy aquí en este momento? Y un montón de cosas de las cuales nos gustaría saber el por qué, y es algo que yo también
este es un punto en el que he tenido que trabajar bastante porque, como ya os he dicho anteriormente, a mí me encanta saber el porqué de las cosas y es una tendencia que tengo, y había momentos en los que realmente me quedaba atascada en este tipo de pensamientos, y sé que en este tipo de situaciones es muy tentador y muy fácil quedarse atascado en el querer intentar comprender, y tal vez no tengamos todas estas respuestas y nos quedemos pues en este ciclo pues que no nos lleva a ninguna parte. Más bien, estas preguntas las sustituiría por otras más, como yo llamo, de reflexión. ¿Para qué me sirve esto que estoy viviendo? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Dónde estoy trabajando es donde me veo de aquí a 5 años, a 10 años? ¿Estoy con la gente con la que realmente estoy feliz? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son las cosas en las que realmente creo? ¿A qué es a lo que realmente le invertiría mi tiempo, mi energía, mis veintes? ¿Realmente estoy siéndome fiel a mí misma o simplemente estoy intentando seguir la corriente de lo que es socialmente aceptable o lo que todo el mundo tiene o quiere? Y creo que este tipo de enfoque va más a intentar entendernos y conocernos, y también proyectarnos hacia un futuro que esté más acorde a quienes somos verdaderamente. Os diría que es muy importante hacer lo que se pueda con lo que se sabe. Y la verdad es que debemos aceptar que no podemos resolver todas nuestras dudas en una tarde, o a lo mejor sí podemos, pero a lo largo del tiempo pues esto también va cambiando y debemos tener una perspectiva con un poco de amplitud de tiempo. Por lo tanto, es importante que, por mucho que también a mí me guste pensar las cosas y tenerlo todo mentalmente estructurado, también tomemos acción en aquellas cosas que sí sabemos. Si sabemos que algo se alinea mejor con nuestros valores, pues debemos tomar una acción en esa dirección y ser conscientes de que según las decisiones que tomemos ahora, pues más o menos será a donde nos proyectemos en un futuro. Sin embargo, también es verdad que a veces nos equivocamos, por lo tanto, también tener un poco de margen de error y no exigirnos tenerlo todo resuelto a los 25, porque es también creo que muy importante saber que no hace falta tenerlo todo resuelto a los 25. Como tercer punto, diría que es muy importante no compararnos, y esto aplica también a las redes sociales. Por lo tanto, si crees que estás en un periodo en el que estás más sensible a esto, creo que es muy importante reducir un poco la exposición a redes sociales. Debemos ser conscientes de que todo lo que vemos en redes es solo una pequeña parte de la vida de las personas, aunque a veces parezca que algunos influencers te lo están contando todo. La realidad es que solo sabemos una muy pequeña parte de la vida de las personas que suben contenido a redes sociales, o incluso nosotros tendemos a solo enseñar la mejor parte o la que se ve más bonita, y no se refleja realmente lo que es la realidad de cada persona. Así que es muy importante no compararnos con todo aquello que vemos en redes sociales, incluso las cosas que escuchamos de nuestros amigos, de personas cercanas, pues son cosas que están en sus contextos particulares y tal vez no sea aplicable al nuestro. El tercer punto, la verdad es que es más como un recordatorio que yo pienso que deberíamos hacer tanto si estamos pasando por una crisis o como queráis llamarlo, o tanto si estamos en un día a día normal, y esta es cuidarnos y dedicarnos tiempo. Y es que no debemos olvidarnos que en cualquier etapa de nuestra vida pues tenemos que dedicarnos tiempo. Podemos hacer rutinas que nos hagan sentir bien, pasar tiempo con nuestros amigos o tiempo con nosotros mismos, explorando hobbies que hace tiempo que no practicábamos. Y dentro de esto también diré que es muy importante el cuidado físico, y sé que parece lo típico que te diría cualquier persona, pero la realidad es que si comes bien y duermes tus horas, el bienestar físico al final acaba influyendo en tu bienestar emocional y tu bienestar mental. Por lo tanto, aunque no es algo exclusivo que yo piense que debas hacer solo en este tipo de situaciones, creo que
sin duda es algo que ayuda al bienestar general y que en este tipo de situaciones también va a ayudar a tu bienestar. Y pienso que dentro de esta categoría también se podría añadir el hecho de tomarte un tiempo para desconectar completamente. Si has estado un periodo un poco estancado y un poco agobiado, es también muy importante como desconectar y tomarte un día de descanso, porque el no hacer nada muchas veces no es descanso, muchas veces interpretamos el no hacer nada como descanso, pero realmente lo que estamos haciendo es pensar en un montón de cosas que no nos llevan a ningún lado y eso también cansa. Por lo tanto, también recomendaría que si has estado como un tiempo así un poco nublado, que te tomes un descanso de verdad y que desconectes sin sentirte culpable. Y ya después de ese día, pues retomes un poco la rutina y empieces de nuevo con las cosas que tienes que hacer o con tus responsabilidades. Y si ves que el tema se te está volviendo muy pesado o que está empezando a interferir de manera negativa en tu día a día, háblalo con un amigo, con un familiar o incluso si la situación es seria, pues plantéate hablarlo con alguna persona cualificada para ello. Y desde mi punto de vista y mi opinión, os diré que pienso que la vida no se acaba a los 20, que aún no hayas conseguido todo lo que quieres en la vida no significa que nunca lo harás. A veces las cosas llevan un poco más de tiempo y a veces en el momento en el que creamos nuestras expectativas de futuro no sabemos todas las variables y las situaciones que pasarán ni el tiempo exacto que nos llevará. Tal vez tus padres se casaron a los 20 o se mudaron de casa de sus padres a los 25. Pero incluso entonces su contexto era diferente. Si hay algo que realmente quieres, no lo abandones simplemente porque llegaste a X edad y no lo conseguiste aún. Y si decides tomar un nuevo camino, no es tarde para comenzar de nuevo. Eso sí, te diré que intenta hacerlo de una manera responsable y con cabeza. Y bueno, me gustaría saber qué pensáis vosotros de esta etapa o si en algún momento os habéis sentido así o habéis tenido este tipo de sensaciones, que habéis hecho, que os ha ayudado y si os habéis visto identificados o si ya lo habéis atravesado y qué es lo que más os ha ayudado a atravesar esta etapa. A lo mejor me he olvidado algo o hay algo que vosotros habéis hecho y que a mí también me puede ayudar, así que me encantaría saberlo. Para mí, una de las sensaciones más interesantes de entrar a los 20 fue empezar a ver cómo todo mi círculo empezaba a tomar rumbos totalmente diferentes, mientras había gente, bueno, yo soy esa gente que aún tiene que pedir permiso para salir, bueno, tenía hasta bastante alta edad. Hay otras personas que se han independizado, que se han ido de viaje a no sé dónde, se han ido a vivir a no sé dónde, que han empezado tal trabajo, que se han casado, que incluso han empezado a tener hijos. Para mí eso ha sido lo más interesante de entrar a los 20 y ver cómo cada una de las personas de mi entorno ha tomado caminos que podrían considerarse totalmente opuestos. Y sí, es una experiencia muy muy interesante. Si os ha gustado esta tipología de vídeo, le podéis dar me gusta. También os podéis suscribir a mi canal. También hago vídeos sobre hojas de cálculo y Excel. De hecho, estoy haciendo ya un vídeo sobre hojas de cálculo. Me ayuda mucho que le dejéis un me gusta o suscribáis. Y esto sería todo por hoy. Gracias por acompañarme este rato del vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.